Buenos días, queridos amigos. Continuando con el proceso de formación, voy ahora a, digamos, a hacer la presentación de, de la charla sobre adaptación de la normativa europea de privacidad, pero de esta vez ya dirigida a lo que son los responsables de fichero. Responsables de fichero básicamente son los coordinadores nacionales, porque bueno, es la cúpula de la organización aquí en España. Lo que sucede es que tienen, lógicamente, a nivel, digamos, de comunidades locales, ante delegar en lo que es la comunidad de cada cual, pues esa responsabilidad a los coordinadores locales. Con lo cual esto va dirigido para los coordinadores nacionales, como tales, y también a los coordinadores locales, ¿vale? Es una formación que es más profunda de lo que es una charla de divulgación, representación de usuarios, pero en fin, yo creo que es importante tenerla, digamos, primero desarrollada y luego pues expuesta en vídeo, ¿no? Así que voy a empezar a hacer la presentación, voy a compartir la imagen de la presentación, ¿vale? Bien, entonces, hemos hecho ya la de divulgación general y la de presentación a usuarios y vamos ahora eh, a iniciar digamos, la segunda charla o la segunda parte, que es la de para el responsable de tratamiento. ¿De acuerdo? Bien. Pues empezamos. Primero, el plan de formación está, digamos, dividido en tres pasos, con uno previo, que es la divulgación general. Ya hemos realizado la charla de presentación de usuarios y esta es la charla de responsable de tratamiento. Si paso 3, más en detalle, está la de la charla para encargados de tratamiento. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, vamos a empezar por la revisión y evolución de la normativa legal un poco más en detalle de lo que hasta ahora se ha presentado. Bien, es importante recordar los antecedentes del marco normativo. Hasta 2016, ¿vale? Hasta 2016, todo lo que era la normativa de protección de datos se basaba en la Directiva 95/46 de la Unión Europea, que era pues las bases generales de la protección de las personas físicas en lo que respecta a los tratamientos de datos personales, ¿no? Y la circulación de estos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel transnacional, ¿no? Al menos en el entorno del marco europeo. A nivel nacional, la directiva instó a cada uno de los países a desarrollar su propia ley orgánica de datos personales, y en España fue la LOPD famosa, que todos conocemos, que fue del año de la ley 1599 de 13 de diciembre. Esta ley, que marcaba un poco la norma general, luego se desarrolló en base a un reglamento, que es el Real Decreto 1720 de 2007, por lo que se aprueba el reglamento de esta ley orgánica 1599, ¿no? En realidad, a nivel, digamos, efectivo, sobre todo para las personas que estábamos, digamos, encargadas y responsabilizadas del tema de datos personales, yo lo estuve al estar, digamos, en el Ministerio de Defensa, en Sanidad, encargado de todo lo que era el sistema de información de historias clínicas de todos los hospitales de defensa. Pues realmente fue en 2007 cuando los ministerios realmente se pusieron las pilas para, digamos, profundizar en lo que era la normativa. Porque en ese Real Decreto es donde ya se definía con detalle todo lo que se tenía que hacer. Es decir, la ley orgánica se dice qué hay que hacer, pero el reglamento decía que era cómo había que hacerlo. Y ese cómo había que hacerlo ya obligaba de una forma inapelable. De hecho, en base a esa ley y en base al reglamento, cada
fichero de datos personales había que declararlo a la Agencia de Protección de Datos. En el caso mío, de defensa, en sanidad, pues yo tuve que, los organismos públicos tienen que declarar esos ficheros en base a una orden ministerial. Entonces yo tuve que desarrollar 19 órdenes ministeriales de los 19 ficheros que, digamos, en el entorno sanitario tenía el Ministerio de Defensa, ¿vale? Y todo eso se desarrolló en función de esta ley orgánica y del Real Decreto. A nivel autonómico también ha habido, digamos, desarrollo. Sobre todo, las dos autonomías más levantiscas, la catalana y la vasca, dijeron, no, yo también queremos tener nuestra autoridad de protección de datos y los vascos también, con lo cual los dos desarrollaron la Agencia Catalana de Protección de Datos en base a una ley, la Ley 32/2010, y los vascos también hicieron también su creación de su Agencia Vasca de Protección de Datos, ¿vale? Bueno, pues han querido hacerlo. Madrid también lo hizo hasta que se dio cuenta de que era tontería y la deshizo. Yo no sé si los catalanes y los vascos se mantienen en ello o no. Me imagino que sí, ¿no? Pero bueno, por la peculiaridad de estas dos autonomías. Y esto era en torno hasta 2016, ¿vale? Bien. Luego viene en 2016 una nueva normativa europea, ¿vale? Ya digo, la primera, que fue del año 95, que es la que originó para todos los países las diferentes leyes orgánicas, eh, dio paso a, en 2016, al Reglamento Europeo. ¿Esto por qué fue? Ya lo he contado en charlas anteriores, pero esto fue relacionado con que, a pesar de que había una directiva europea que instaba a los países a desarrollar, instaba obligadamente a desarrollar cada uno su ley orgánica en base a esa directiva, con el paso del tiempo y sobre todo con la evolución de los sistemas de información digitales, pues cada país fue evolucionando de forma ligeramente distinta respecto de la uniformidad que pretendía la directiva europea. De modo tal que ya allá por 2010, 2011, 2014, ya había diferencias demasiado significativas como para entorpecer algo que en la Unión Europea, lógicamente, es fundamental, que es en los flujos transfronterizos de información. Es decir, España lanza información de carácter personal, por la razón que sea, a entidades de Francia o de Italia o de Alemania o Reino Unido, y bueno, aunque la norma fuese razonablemente similar, pero no era exactamente similar. Había diferencias bastante significativas en relación a ese tratamiento de datos de carácter personal, ¿no? Entonces esto se vio cada vez más acentuadamente, sobre todo con la aparición de las redes sociales. Es decir, ya la Internet ya existía, pero lo que no existía en 1999 era ni Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, ni ninguna de las redes sociales y las infinidad de redes sociales que hay ahora, con lo cual todo eso se tuvo que de alguna forma codificar y normalizar y legislar. Entonces todo eso dio pie a que en 2016 se aprobase el Reglamento Europeo de Protección de Datos. El Reglamento Europeo no es una directiva, entendiéndonos que es una ley europea. Es decir, que los Estados miembros no tienen que desarrollar su ley en base al reglamento. No, no. Lo que tienen que hacer es cumplir el reglamento. Es el reglamento. Y luego, las leyes, digamos, nacionales, lo que tienen que hacer, si quieren hacerlo, es especificar detalles de cada país, pues por la razón que sea, ¿sabes? Que a lo mejor no están contemplados en el reglamento y hay que, digamos, de alguna forma contemplarlo. En España, este tema, bueno, perdona, continúo. La normativa española empieza, digamos, por reconocer en el artículo 18
pues, el límite del uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal, familiar de los ciudadanos. Es decir, ya, digamos, a nivel de la Constitución española, ya existe, digamos, una normativa que ya apunta al respeto de los datos personales, ¿no? La Constitución permitió expresamente la articulación de las garantías contra la utilización ilegal de la informática. Y de hecho, España, antes de la ley de la LPD, desarrolló la LORTA. La LORTA es la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos, cosa que empezó pues a comienzos de los 90 básicamente, ¿no? A comienzos de los 90 es cuando ya, digamos, empezó, digamos, a utilizar, yo lo sé porque fue en esa época cuando a mí me tocó abordar el tema de la informatización de los hospitales, ¿no? Entonces, en base a eso se creó la LORTA y la LORTA ya digamos, exigía a los responsables de ese proceso de informatización, pues respetar una serie de normativas que venían ahí, ¿no? Eso con respecto a la normativa española a nivel de origen. Después se desarrolló la Ley Orgánica 1599, la LPD, ¿vale? Y que afecta pues, a todos los datos de las personas físicas, afecta a todos los datos de carácter personal que estén tanto en papel como digitalizados en bases de datos. Y remontémonos a 1999, cuando la informática estaba pues, como estaba en aquel entonces, y bueno, pues estaba de modo incipiente, ¿vale? Pasan 16 años y ya lo que dije yo, la aparición del uso masivo de Internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, y luego, con respecto a la normativa española, aparece pues, el organismo regulador de todo lo relacionado con la normativa de protección de datos, que es la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. La LOPD define y crea, por así decir, la Agencia Española de Protección de Datos como ente de derecho público con personalidad jurídica propia que actúa en plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Se rige por lo dispuesto de la LPD y un estatuto propio. Entonces, esta agencia es la autoridad máxima en España para regular todo lo que es el desarrollo de las normativas de privacidad. El título sexto de la LPD te explica el contenido de la agencia, las funciones de vigilancia y de control del cumplimiento de la ley y el asesoramiento a empresas interesadas con potestad sancionadora. Y tiene potestad sancionadora, es decir, aquí lo que mete, igual que Hacienda te mete las multas por defraudación o lo que sea, la Agencia Española de Protección de Datos es la responsable de sancionar aquellos incumplimientos razonablemente, digamos, evidentes de la normativa, ¿vale? Ahora bien, después de la aparición del Reglamento Europeo, que es lo que quería decir antes, la aparición del Reglamento Europeo en 2016 insta a los países a primero cumplirlas literalmente, no a basarse en ella para desarrollar normativa, no, no, tú cumples el reglamento y si luego quieres desarrollar una ley orgánica para determinadas particularidades de cada país, ¿vale? Lo haces. Y de hecho, esta es la Ley Orgánica 318, que, que no es la LOPD normal, sino que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales. Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque la aparición de las redes sociales y la aparición de la digitalización en términos casi absolutas de la información pública y privada, pues hace que de alguna forma eh, haya que legislar también eso. Y es decir, el reglamento, toda, aún siendo del 16, no desarrolla lo suficientemente bien el tema de la protección de datos que circulan por las redes sociales. Esto ya lo he dicho en la charla al usuario, pero nosotros tenemos como, digamos, como persona física, tenemos una entidad, una realidad física, quienes somos, pero a nivel de Internet tenemos un avatar,
es decir, nosotros mismos, pero digital. Es decir, toda la información nuestra, que fluye por WhatsApp, que fluye por Instagram, por Facebook, por YouTube, por Telegram, etcétera, constituye, digamos, nuestra entidad digital. Y ojo, porque todo lo que metemos de nosotros mismos en esas redes, ahí se queda, ahí se queda, no desaparece, para nada, aunque quieras borrarlo. Es una tela de araña, por eso se llama web, es una tela de araña, en el cual es dificilísimo eliminar datos de carácter personal que tú has dejado allí. Imaginar las fotos, comentarios, etcétera. Y luego está todo el tema, toda la tecnología de los Big Data, con lo cual quien quiera puede hacernos una radiografía digital de nuestra personalidad como quieran. De hecho, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en Amazon comprando algo, a que Amazon tiene nuestra historia de lo que hemos comprado y nos sugiere otras cosas relativas a lo que nosotros hemos comprado. Es decir, estamos en manos de todas las corporaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, esa garantía de derechos digitales, pues hay que tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, la Ley Orgánica 318 es la transposición a nivel nacional del Reglamento Europeo. En esencia, contiene los mismos capítulos y los contenidos y se redacta para aspectos particulares. Se incluye todo lo relacionado con la Agencia de Protección de Datos en la actualidad, no lo que había en 2000, en el año 2000, y se incluye un capítulo final sobre garantías digitales que no contempla el reglamento, ¿vale? Bien. Eh, claro, dice, bueno, ¿cómo podemos, digamos, manejarnos? Bueno, que es el que quiere manejarse, ¿no? Esto ya tampoco es necesariamente obligado. Pero bueno, aquellos que les pique la curiosidad de todas estas cosas, bueno, pues el reglamento tiene sus capítulos. En esta tabla de aquí de la izquierda tiene sus capítulos. Y la ley orgánica tiene sus correspondientes títulos que hacen referencia a estos capítulos de reglamento, ¿no? Por ejemplo, disposiciones generales, porque también hay disposiciones generales en la ley orgánica. Principios. Vale. Aquí, la ley orgánica desarrolla estos principios, los desarrolla, tiene el equivalente, principios de protección de datos, pero añade garantías de los derechos digitales y principios de protección de datos y disposiciones generales aplicables a tratamientos concretos. Derechos del interesado, sección 2, sección 3, 4, 5. Aquí está, derechos de las personas, capítulo 1, transparencia de información, ejercicio de los derechos, garantía de derechos digitales, el responsable y encargado de tratamiento, derechos de las personas, etc. Entonces hay un equivalente entre el reglamento y la ley orgánica. ¿Vale? Bien. Otras normativas a nivel de España que pueden afectarlo, pues sí, hay más normativas, que bueno, es bueno saberlo, saber que están ahí, pero en fin. Es la Ley 62/2003 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, consolidado en 2015. Eso es anterior al reglamento, pero como afecta a datos personales, también es importante tenerlo en cuenta. La Ley 34/2002, Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, fijaos, y comercio electrónico. La Ley 41/2002, de autonomía del paciente, esto yo lo he vivido en mis carnes, todo el tema de, por ejemplo, que ahí viene cuando vamos al médico y nos tienen que hacer una radiografía o una placa o una biopsia o lo que sea, ya conoceréis el tema del consentimiento informado. Pues ese consentimiento informado está en base a esta ley 41/2002, ¿no? Y luego la 10/2010, que es una cabronada, porque es sobre el tema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esto ya, digamos, metido en temas de altas finanzas y demás, jode, como si no lo tengas en cuenta, vas dado, ¿eh? Vas dado. Entonces, todas estas leyes, que no son estrictamente de protección de datos, pero sí que colapsan, digo, se entrelazan, ¿no? Con la privacidad, hay que también tenerlas en cuenta en esos aspectos. Aquí en encuentro matrimonial, estas leyes pues no nos afectan para nada.
Pero bueno es saber que están ahí y que muchos de la gente, muchos de vosotros, si trabajáis en ese tipo de sectores, pues lo tendréis y apenas lo conoceréis. Y luego hay resoluciones de la agencia. La agencia tiene a su vez su paquete normativo, ¿vale? Son instrucciones y resoluciones a ese nivel de trabajo de la Agencia Española sobre tratamiento de datos personales con fines de vigilancia, de cámaras, todo el tema de la vigilancia de cámaras y videovigilancia de videocámaras está también en una instrucción, la 1/2006, resolución 27 de 2011 para la utilización de códigos de seguro de verificación, actuaciones automatizadas que se hayan publicado en sede electrónica, es otro de los temas, el uso de la sede electrónica. ¿Os dais cuenta de que todo esto, que parece lo que es la brecha digital, ¿no? Pues todo lo que es nuevas aplicaciones y nuevos recursos que se nos brindan para poder, digamos, hacer, en vez de ir a la ventanilla, poderlo hacer en nuestra casa por internet, todo eso tiene también su equivalente a nivel de protección de datos, evidentemente, ¿no? Y todo eso tiene que estar legislado. Resolución de la Agencia Española para el sello electrónico, para el certificado digital. Otro es quien no haya, yo tengo el certificado digital para poder firmar digitalmente documentos de Hacienda, documentos de la Comunidad de Madrid, para digamos, por ejemplo, la comunidad de vecinos, etcétera, ¿no? Todo eso, ese certificado digital todavía está también regulado por la agencia a nivel de protección de datos, ¿no? Es decir, hay bastantes, entonces, y en la página web de la agencia, que pones AEPB, y ya te aparece esa página web, ahí está toda la normativa, si es que fuera necesario consultarlo. ¿De acuerdo? Pasamos entonces al principio de protección de datos. La protección de datos de carácter personal básicamente se basa en estos principios. Es el artículo 5 del reglamento y el artículo 4 de la LOPD actual. Por una parte está la licitud, por otra la finalidad, la adecuación, la exactitud, la temporalidad y la seguridad. ¿Qué es licitud? Pues lealtad y transparencia. Es decir, ¿es lícito manejar datos de personas para hacer algo? Sí, vale. En la medida en que sea en base a una situación de lealtad y, por supuesto, transparencia, ¿no? Es decir, que nada quede oculto. La finalidad es, yo quiero saber o conocer, para hacer algo, necesito conocer de las personas, pues su nombre, su apellido, su DNI, su cuenta corriente, a lo mejor para domiciliar los recibos, su domicilio fiscal, su color de pelo o su sexo o la edad que tiene, yo qué sé. Pero todo eso que se recoge en base a un fin determinado, concreto, específico y legítimo. Y siempre lo he dicho, si para hacer algo hacen falta dos datos personales, el tercero sobra. Si hacen falta tres, el cuarto sobra. Y si hacen falta cuatro, el quinto sobra. Es decir, para hacer cualquier cosa y tener que recoger datos personales, solo se recogen los datos que realmente son necesarios para actuar. Por otra parte está la adecuación, ¿no? Es decir, que los datos tienen que ser adecuados, pertinentes y eso, y limitados a lo necesario. La exactitud, es decir, evidentemente, esto es obvio, ¿no? Es decir, no puedes coger datos y que sean inexactos, ¿no? Tienen que ser exactos y actualizados. Y actualizado. Por ejemplo, dice nombre de la persona, edad, pues edad, 34 años. Pero 34 años es en el momento que lo coges. Si ese dato lo ves 5 años después, ya no son 34, serán 39. Pero ahí pone 34. Luego, no es correcto poner la edad, es correcto poner la fecha de nacimiento. Otra cosa es que como dato adicional, en función de la fecha de nacimiento, te aparezca la edad. Pero esa edad estará actualizada al momento en el cual consultas los datos. Pero si tú pones en origen solamente la edad, ¿cuándo se recogió ese dato? Porque a lo mejor han pasado 10 años, ¿vale? Entonces, exactitud. Temporalidad. Los datos personales tienen que mantenerse activos
el tiempo estrictamente necesario. Esto es, por ejemplo, lo que siempre pasa cuando tú contratas con el servicio con una empresa. Pongo por caso Telefónica, Yoigo. Me abono a Yoigo y Yoigo coge mis datos. Vale. Si yo me paso de Yoigo a Telefónica, Yoigo debería eliminar esos datos. Debería eliminar esos datos. ¿Por qué? Pues porque ya no les sirven a ellos. Otra cosa es que se lo queden por el tema de publicidad y tal y cual. Ahí hay un mamoneo. En fin, si no eres consciente, pues tú tienes datos que no sirven para nada, pero que a las empresas les interesan porque tú no has dicho bórreme, ¿vale? Pero digamos, es preceptivo que los datos se mantengan el tiempo estrictamente necesario. Luego, por está, lógicamente, por lo demás, está la protección contra el acceso no autorizado, que este es el gran problema, la seguridad. Entonces, todo esto, lo inicial, licitud, finalidad, adecuación, exactitud, es importante, es interesante, es necesario, pero lo que es imprescindible es garantizar la seguridad de esos datos. Que nadie no autorizado pueda entrar y pueda coger y secuestrar esos datos para uso ilegítimo. ¿Vale? Bien. El principio de licitud, ya dice, artículo 6 del reglamento, artículo 8 de la LPD. El principio de licitud, veis, el primero de todo, la lealtad y transparencia. Pues el principio de licitud consiste en, primero, el consentimiento de la persona. El interesado da consentimiento para un fin concreto, ¿vale? Para un fin concreto. Y esto es un documento que a toda persona que entra en una organización debería, digamos, firmar, debería, digamos, consentir. Claro, en el caso de encuentro matrimonial, la pareja que entra en encuentro matrimonial, que se inscribe en el fin de semana, pues se supone, vamos, es consciente de que va a entrar, se supone que es consciente de que va a entrar en una organización que es encuentro matrimonial y que sus datos van a ser recogidos para incorporarlos a la base de datos de encuentro matrimonial para poder realizar el fin de semana, los grupos de diálogo, todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero en cualquier caso, si la pareja, a la hora de inscribirse en el fin de semana, firma ese documento de consentimiento que está en el documento de adecuación, pues por lo menos nos cubrimos las espaldas de que esa persona formalmente ha firmado su consentimiento. Luego está la necesidad, ejecución de un contrato entre proveedor e interesado, ejecución de una obligación legal, protección de intereses, visión de público, es decir, la persona tiene que saber por qué se cogen esos datos personales, ¿no? Bien, esto es un poco relativo al principio de licitud. Condiciones para el tratamiento. Las condiciones para el tratamiento, que es el artículo 7 del reglamento y el artículo 6 de la LPD, es que, el tratamiento tiene que ser demostrable, poder demostrar que el interesado consintió en que sus datos fuesen tratados para el fin que tal. Por escrito, ¿veis? Por escrito, el contexto de una declaración escrita explícita, recurrible, puede retirar el consentimiento en todo momento. Innecesario, evitar y eliminar datos superfluos no necesarios, ¿vale? Esto, digamos, en todas las veces que he asesorado en esos temas, hay que empezar la casa por aquí. Hay que empezar la casa por aquí. De hecho, últimamente en empresas de alimentación que me han pedido que asesore, pues claro, a ellos lo que les importa, y porque además esto tiene pena, ¿eh? Esto tiene pena, digamos, de sanción. Las empresas están muy preocupadas con la captura de imagen de las cámaras de vigilancia o con el tema del consentimiento de los trabajadores y demás. Hostia, que eso sí que de alguna forma están ya ojo visor porque ya saben de una empresa que le han metido un cuerno por todas estas cosas. ¿Vale? Bien. Derechos del interesado, es decir, derechos de cada uno de nosotros, como personas que participamos de una organización o de una asociación, como puede ser en este caso.
un encuentro matrimonial. Por una parte, la transparencia. Toda información personal a libre disposición del interesado, ¿vale? Inteligible, que sea de fácil comprensión, que tenga código abierto. Fácil acceso, que pueda acceder a toda su información sin trabas ni obstáculos innecesarios, ¿no? Y ojo, y tenemos el deber de informar. Es decir, es lo que muchas veces sucede, que en empresas, pues hay gente, bueno, pues que quiere saber qué datos tiene la empresa o la institución o el organismo sobre ello y requiere o exige poder acceder a esos datos. Pues eso es un derecho inamovible del interesado que la empresa o la organización, la asociación, a lo que tiene que responder, ¿no? Y luego, o sea, y el acceso a la información personal, el acceso a la información personal, el derecho del interesado a acceso a sus datos personales, ¿vale? Es el requisito previo, el derecho del interesado a sus datos personales, un mes antes de haberlo comunicado, de haberse comunicado a terceros, un mes antes de haberse comunicado a terceros, hay que responderle. Tiene ese plazo de un mes. No es preciso si el esfuerzo es desproporcionado o sea imposible, salvo por restricción o que haya restricciones de carácter legal. Es decir, muchas veces, pues hombre, la información de personal que tienen las empresas, sobre todo, por ejemplo, digo, Telefónica, joder, ¿qué, pues, ¿qué información no tendrá Telefónica sobre nosotros? Por poner una empresa grande, ¿no? Si uno quiere acceder a toda la información que tiene Telefónica, pues posiblemente le vendrán diciendo, oye, ¿usted está visto lo que está pidiendo? ¿Vale? Le podemos dar los datos que tenemos en nuestra base de datos sobre esto, sobre lo otro, tal y cual, los contratos, bueno, yo qué sé, ¿no? Pero hay veces que es imposible, ¿no? Digamos, por ejemplo, un paciente que quiere conocer toda su historia clínica, pues hombre, si es un paciente que ha estado en una red de hospitales en varios sitios y la historia clínica está en varios puntos, pues hombre, recoger todo eso, pues implica una dedicación importante, ¿no? Entonces, de alguna forma hay un ten con ten ahí sobre la necesidad de saber y la dificultad de ofrecer esa información, ¿no? Luego está el cómo informar. Pues se puede informar por escrito, por email, por correo postal, por teléfono y todo de conformidad con el interesado. ¿Vale? Bien. Derecho de acceso a datos personales. Todo esto que hemos dicho del derecho que tiene el interesado de acceder a sus datos está legislado desde la LOPD y ahora también con lo que se llamaban los derechos ARCO. Los derechos ARCOS son básicamente el derecho de acceso, de rectificación, de oposición y de cancelación, ¿vale? Eran los antiguos derechos de la LOPD, que son acceso, la A de ARCO, acceso a fines, categorías, destinatarios, plazos de conservación, posibilidad de rectificación y reclamación ante la autoridad de control. Es decir, eh, el interesado tiene derecho a conocer todo lo relativo a sus datos personales. Rectificación, pues hombre, poder corregirlos. Por ejemplo, el tema de la edad, ¿no? O de cualquier otro, o que ha cambiado de domicilio. Eso hay que rectificarlo. Pues derecho de rectificación. Derecho de supresión, es lo que se llama el derecho al olvido. Es el artículo 17 del reglamento. El derecho al olvido es una cosa que es decir, implícitamente estaba ya en las leyes anteriores del año 2000, pero al ser justamente, sobre todo, todo ha ido, digamos, evolucionando dramáticamente con la evolución de la digitalización de Internet y de todos los temas cibernéticos, ¿no? Entonces, claro, uno se da cuenta, sobre todo, tanto más, cuanto más manejes Internet y más te metas en las redes sociales, que al final tu, tu otro yo, digital está en todas partes, está en todas partes, ¿no? Y entonces, claro, hay veces que dice, oye, a mí me gustaría poder, digamos, retirar de donde fuera, digamos, mis datos y que se olviden de mí, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, tienes una empresa en la cual has tenido una mala experiencia y tal cual, y dice, oiga, quiero que me olviden de mí, que se olviden de mí,
por el artículo 17 del reglamento, quieren que me olviden. Quiero que me borren y que me den un certificado de que han borrado todos mis datos. Porque si eso no es verdad, yo les demando, por ejemplo. Otra cosa está la limitación, la capacidad de impugnar el uso cuando dejen de ser necesarios para la finalidad que fueron recogidos. ¿Vale? Esa limitación es parecida a lo que es la cancelación. Es decir, quiero que impugnen el uso de mis datos cuando dejen de ser necesarios para la finalidad que fueron recogidos. El paso siguiente, esa limitación o cancelación, es la oposición. Es decir, por situación personal a la que los datos, es decir, por situación personal a que los datos sean tratados especialmente en mercadotecnia. Claro, es decir, y de hecho, cuando os registráis en alguna página web o en alguna empresa, ya digo a nivel, digamos, online, ¿no? En digital, en una página web, hay una casilla que dice, ¿está usted de acuerdo en que sus datos sean utilizados para publicidad y no sé qué, no sé cuánto? Y dices, no, ese no es oposición. Me opongo a, ¿vale? Venga. Y luego está la portabilidad, es decir, el formato estructurado a otro responsable de tratamientos que solicite el interesado. Es decir, la portabilidad, por ejemplo, como tú te cambies de compañía telefónica, ¿no? De Yoigo a Orange. Pues hombre, sí, lógicamente ese paso de Yoigo a Orange implica que Yoigo tiene que portar tus datos a Orange, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se hace? Tú vas a Orange, quiero borrarme a la compañía Orange. Vale, muy bien. Fulanito de Parla, tacatá, tacatá. Hasta ahora estoy, digamos, en Orange. Entonces, ellos hablan con Orange y digo, oye, traspásame los datos de ese señor que cancela y ellos cancelan el contrato con Orange y se da de alta con Yoigo y se da de alta con Orange, poco por caso. Esto es portabilidad. Portabilidad es a petición del interesado, ¿vale? Lo que no es permitido es esa portabilidad sin que el interesado lo sepa. Eso es un delito, ¿vale? Es decir, hay que comunicarle al interesado, en caso de que se haga portabilidad, que van a ser transferidos esos datos a terceros. El tema, por ejemplo, un dato muy común, son las fuerzas de seguridad del Estado, todo el tema judicial, todo el tema administrativo, de Hacienda y tal. Ahí los datos se transportan de un lado a otro. Pero bueno, de alguna forma el Estado tiene patente de recurso en ese sentido y no sé qué hará con nosotros. Pero bueno, hace lo que le da la gana, entendámonos. Y en ese gobierno todavía más. Niveles de responsabilidad. Otra cosa muy importante y que es esencial tener en cuenta. Básicamente son tres. Son el responsable de tratamiento, el encargado del tratamiento y los usuarios. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el encuentro matrimonial, el responsable de tratamiento, que es el máximo responsable de la organización y de la definición y creación del sistema de tratamiento, pues en el caso nuestro, que son los coordinadores nacionales, pues están ahí. Pero claro, luego la estructura piramidal que tiene en cuanto matrimonial hasta las parejas base, pues hay una escala, ¿no? de responsabilidades hasta llegar digamos, a la base del grupo de diálogo. Entonces, sobre todo ya cuando de la coordinación nacional se pasa a las coordinaciones zonales y sobre todo ya a las coordinaciones locales, pues evidentemente el responsable de tratamiento no puede estar en el detalle de lo que pasa en la comunidad A o en la B o en la C. Entonces, hay que de alguna forma delegar esa responsabilidad a esos corresponsables que son los que colegiadamente asumen la responsabilidad de su tratamiento en sus comunidades locales. Con los encargados de tratamiento pasa igual, que es la persona que organizaba, de la organización encargada de aplicar las medidas técnicas y organizativas para el adecuado tratamiento de los datos personales. Lógicamente, a nivel nacional, pues está la Secretaría Nacional de Encuentro Matrimonial, pero lógicamente cada comunidad local también tendrá su encargado
de llevar a cabo esas medidas técnicas emanadas de la primera, de la Secretaría Nacional, pero que ellos tienen que de alguna forma hacer cumplir, ¿no? Luego está, por otra parte, el tratamiento por cuenta de terceros. Personas o empresas encargadas externas, encargadas por contrato para acceder a datos personales. Son habitualmente empresas informáticas o de gestoría. Es decir, las organizaciones no es lo más normal del mundo, sobre todo si son razonablemente, no digo grandes, pero medianas, y grandes por supuesto, que todo el tema de los sistemas de información esté controlado por empresas contratadas para ello, ¿no? Entonces, eso es tener un encargado de tratamiento por cuenta de terceros. Luego están los usuarios, que son toda persona de la organización autorizado al tratamiento cotidiano de los datos personales. O sea, el currito que está en la pantalla del ordenador haciendo lo que sea con datos personales de la empresa, de los clientes, de proveedores o de los miembros, ¿no? Y luego está la persona que es el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una persona que es la persona cualificada que establece el enlace entre la organización y la autoridad de control, es decir, entre la organización, en este caso Encuentro, y la Agencia de Protección de Datos. Se exige que sea por encima de 250 trabajadores. Encuentro Matrimonial, evidentemente, no tiene trabajadores, pero sí tiene miembros, y tiene miembros bastantes, por encima, yo entiendo que de 250, y aunque no lo tuviese. Entonces, esa persona cualificada que establece el enlace entre la organización y la autoridad de control soy yo. En este caso, es José Alfonso Delgado como autor del diseño del documento de adecuación y luego el responsable, por así decir, de lo que es formación y control y seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Entonces, en Encuentro Matrimonial tenemos todos estos tipos de responsabilidades y es como está estructurado el negocio. Niveles de... No. Eh, vale. Deberes del responsable de tratamiento. Pues básicamente, les decía, estamos hablando de los coordinadores nacionales. Aplicación de medidas técnicas y organizativas para garantizar y demostrar el cumplimiento de la normativa comunitaria. Técnicas y organizativas para garantizar y demostrar el cumplimiento de la normativa comunitaria. ¿Eso qué significa? A ver, eh, la agencia, aparte de ser, digamos, la responsable de la normativa de protección de datos, etcétera, etcétera, es también la responsable de la fiscalización de la seguridad. Es decir, que la agencia puede presentarse de buenas a primeras en nuestra organización y pedirnos cuentas. Lo puede hacer de dos formas. Uno, por oficio, es decir, aleatoriamente, pues vamos a ver qué tal está el cuento matrimonial en esto. Ahí se presenta y hay que presentar cosas. O por oficio, digo por oficio, o a instancia de parte. Y a instancia de parte es alguien en una organización que está cabreado por alguna razón y que quiere, digamos, saber y pedir responsabilidades porque ha salido su foto en no sé dónde, yo qué sé, ¿no? Y entonces se acude a la agencia y demanda. Pone una reclamación a la agencia y la agencia, por la instancia de parte, tiene que acudir a la empresa para, digamos, preguntar qué ha pasado. Entonces, ¿a quién acuden? Al responsable, lógicamente. Y ese responsable tiene que decirle, pues mire, nosotros tenemos este documento de adecuación, nos regimos por él, cumplimos escrupulosamente las cosas, igual. Es decir, presentar nuestro plan de tratamiento, nuestro plan de gestión de la privacidad y luego, lógicamente, demostrar que se está haciendo, que se está cumpliendo. Eso es responsabilidad del responsable, ¿vale? También es responsabilidad del responsable de tratamiento la aplicación de políticas oportunas de protección de datos, lo que se llaman los códigos de buenas prácticas particulares. Códigos de buenas prácticas particulares, que son normas, bueno, que es lo que vamos a hacer en el desarrollo de la implantación de la protección de datos en encuentros, ¿no? Después están los códigos de conducta. Los códigos de conducta es que a más, como dicen los catalanes,
además de, es decir, para ser más papistas que el Papa, además de todo el cumplimiento del reglamento, de la ley y la orden, y sé cuánto, nosotros que somos muy buenos, pues queremos también, o porque tenemos una situación específica, que no está perfectamente contemplada, yo qué sé, pues nos cogemos y desarrollamos un código de conducta que nosotros aprobamos internamente y que, en caso de que sea necesario, pues se muestra como otro tipo de documentación que refleja, primero, nuestra preocupación por cumplir las normas y, segundo, esa adaptación a nuestra peculiar organización para que esas normas estén perfectamente cubiertas y que no haya fisuras, ¿no? Y luego hay un tema, un concepto, que es lo que se llama el Privacy by Design, que el reglamento y también la ley recomienda que sean que todo lo que, a ver, que todo lo que es la aplicación de la seguridad y de la privacidad no sea un apaño, un corregir, un poner un parche en lo que se hace habitualmente, sino que sean tratamientos ex novo. ¿Qué significa ex novo? Como si fuese la primera vez que nos vamos a poner a tratar los datos personales de la gente. Es decir, una especie como de remodelación completa de lo que es el sistema de tratamiento de datos personales. Eso es lo que se llama privacy by design, privacidad desde el diseño, ¿vale? Eso es un tema que habrá que ir, digamos, limando, sobre todo después de que lo que era la nueva base de datos de encuentro matrimonial, pues no está perfectamente, digamos, definida o no se ha podido llevar a cabo tal y como hubiésemos querido, ¿no? Entonces, en fin, eso es un tema que, bueno, pues que que con esfuerzo pues habrá que ir, digamos, corrigiendo y ajustándolo lo mejor, lo más posible a la normativa. Con responsables de tratamiento, pues los responsables de tratamiento, pues cuando dos o más determinen conjuntamente objetivos y medios de tratamiento, pues esos dos o más, pues son corresponsables. Funciones respectivas de la función de cada responsable de tratamiento, es decir, habrá, digamos, que definir la función que cada uno va a hacer y derechos de ejercer acciones frente a y contra algunos de los responsables. ¿Vale? Eso sucede en todas las empresas grandes, ¿no? En los cuales, es decir, una empresa pequeña, pues lógicamente el jefe del jefe y todos cumplen, punto. En una empresa mediana, todavía. En una empresa más grande, sobre todo por encima de 200 trabajadores, donde hay departamentos y áreas y tal y cual, lógicamente la responsabilidad tiene que ser asumida por cada uno de los cuadros de mando, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa con el encargado de tratamiento? El encargado de tratamiento es un técnico, no es un gerente, no es un alto cargo de la empresa o de la entidad o de la asociación, es un técnico, es alguien que ya conoce, digamos, en profundidad o razonablemente en profundidad todas las triquiñuelas y todos los entresijos de lo que son los sistemas de tratamiento de la información, ¿vale? Es solo uno nombrado para aplicar es un solo, tiene nombre y apellido, para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas según establecido el Reglamento de Protección de Datos, que en el artículo 28 a 29, o en la RPD, artículo 33. Puede recurrir a segundos encargados internos con autorización previa del responsable y por escrito, es decir, lo que decimos. La Secretaría Nacional, pues es la responsable, es el encargado de tratamiento, no hay más. Pero lógicamente, con 17 o las áreas y las comunidades locales que tengamos en España, pues evidentemente la Secretaría Nacional no puede estar ahí echando el ojo a ver qué hace cada cual. Entonces, lógicamente hay que delegar a esos encargados subordinados la misma responsabilidad delegada en cada uno de ellos, ¿no? Eh, Hay una cosa que es el tratamiento por el encargado se regirá por un contrato escrito o acto jurídico con arreglo a la Unión Europea. Es decir, que de alguna forma tiene que haber un papelito en el cual
el encargado de tratamiento asuma esa responsabilidad, ¿vale? Es lo de que todo por escrito, todo por escrito. Pues entonces el encargado de tratamiento deberá, digamos, aceptar esa responsabilidad. También hay encargados de tratamiento por cuenta de terceros, es decir, empresas encargadas de tratamiento. Bajo contrato, tiene que reflejar sus condiciones y responsabilidades, el artículo 29. ¿De acuerdo? Todo esto es, digamos, el, el abanico, ¿no?, de lo que es, implica el encargado de tratamiento. Luego está el registro de la actividad de tratamiento, el registro de actividades de tratamiento. De las actividades relacionadas con los tratamientos de datos personales definidos por el responsable. Un segundo. Es decir, eh, en el documento de adecuación existe lo que se llaman las actividades de tratamiento, por un lado, y las operaciones. Las actividades de tratamiento es, digamos, las grandes líneas, las grandes áreas donde se tratan datos personales, y las operaciones son, digamos, los diferentes pasos o las diferentes operaciones como tal para hacer ese tipo de tratamientos. Entonces, para cada actividad de tratamiento, eso tiene que estar definido, y está definido en el documento de adecuación: el nombre y datos de responsable, la finalidad del tratamiento, la descripción de las categorías de los interesados, de los destinatarios, transferencia a terceros países, plazos previstos de conservación, medidas técnicas y organizativas. ¿Vale? Es decir, que digamos que en todo lo que es la normativa de privacidad, bueno, pues hay que entender que, digamos, la estructura de la información, según la perspectiva de la normativa de privacidad, no es exactamente idéntica de lo que nosotros manejamos habitualmente. Es decir, que desde un fichero, que de hoy estamos hablando de ficheros que contienen datos personales, una cosa es el fichero físico como tal y otra cosa es el concepto jurídico de eso. El concepto jurídico es, no solamente engloba el fichero físico, sino todo el ámbito de tratamiento que le rodea para que ese fichero sea efectivo y cumpla su función. ¿De acuerdo? Una de las cosas que hay que, digamos, que incorporar para que ese fichero sea, desde el punto de vista legal, un fichero autorizado, es la seguridad de los datos. Y en ese sentido, la seguridad de los datos está en la aplicación de medidas. El encargado de tratamiento de aplicar medidas técnicas y organizativas para los niveles de seguridad compatibles con tanto el reglamento como con la LPD. Tiene que garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas, proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la efectividad, adhesión a códigos de conducta. Eso es importante, y esto va hasta el nivel de usuario. Esto va hasta el nivel de usuario de la información. Y luego notificación de las violaciones de seguridad, que si hemos detectado en algún momento una violación de la seguridad, de que alguna de las informaciones de datos personales haya podido extraviarse o perderse o haber sido sustraída, eso implica comunicar a la autoridad de control, es decir, a la agencia, antes de 72 horas que eso se ha producido. Esto en las empresas informáticas y las grandes empresas, esto es una cosa lógica. Y hay quien encuentra matrimonial que eso pueda suceder. Pues hombre, es bastante difícil. De hecho, llevamos 40 años funcionando y no ha habido ningún problema, o 50, ¿vale? Y no ha habido ningún problema, no nos han puesto ninguna sanción de momento, ¿vale? Luego hay una cosa importante que, que hemos tenido que hacer a la hora de elaborar el documento de adecuación, que es el análisis de riesgo y evaluación de impacto. El análisis de riesgo y evaluación de impacto es una obligación que hay que, digamos, realizar, tanto más cuanto que nos sospechamos que la información
el contenido personal que tenemos en nuestras bases de datos o nuestros archivos contienen datos sensibles. Esos datos sensibles ya lo expliqué en otras conferencias que he dado, aquí de encuentros, ¿no? Esos datos sensibles son básicamente de salud, datos judiciales, datos policiales y datos de carácter sexual y datos de carácter político o religioso. Con lo cual, aunque nosotros no recojamos datos de carácter religioso en encuentro matrimonial, sin embargo, el hecho de que encuentro matrimonial es una organización de carácter religioso significa que todos los miembros que están allí, hombre, comulgan con la fe católica, en este caso, o con el cristianismo. Con lo cual, implícita o explícitamente, estamos hablando de datos, de bases de datos, que contienen datos de carácter religioso, pues porque todos los que están allí, hombre, yo esta vez es verdad que he visto que conozco, cuando decimos fin de semana, conocí a una familia que era budista, pues vale. O no era católica, que era judía o que era, puede ser, porque además encuentro lógicamente está abierto a cualquier tipo de religión, no solamente la cristiana. Pero el hecho cierto es de que la gente que está en el encuentro matrimonial tiene una cierta empatía y afinidad por la fe, ¿no? Entonces, todo eso ha obligado a hacer un análisis de riesgo y evaluación de impacto, en el sentido de que ese tipo de datos, si sale fuera y no se puede tener consecuencias, y entonces hemos tenido que hacer, es un proceso estandarizado, el EIPD que ha tenido que ser añadido al documento de adecuación. Entonces, hay que, por una parte, ver qué amenazas puede haber, cualquier factor de riesgo con potencial para provocar daño o perjuicio de los interesados. Posibles amenazas, pues el robo, acceso ilegítimo o destrucción, eliminación de los datos, el riesgo, combinación de la posibilidad de que se materialice una amenaza y que tenga sus consecuencias negativas. Y esa evaluación considera posibles escenarios en los que el riesgo podría ser efectivo. Luego está el impacto, determinación de los posibles daños que se pueden producir si una amenaza se materializa. Todo eso es lo que se ha hecho en ese análisis de riesgo y evaluación de impacto, ¿vale? No voy más allá, pues porque eso ya está más en la charla para los encargados de tratamiento, sí que me meto un poquito más en ese tema. Delegación de protección de datos. Este es mi caso. Es decir, ¿qué pinto yo aquí? ¿No? En relación con esto. El delegado de protección de datos está regido por el artículo 37 del reglamento y del 34 y 35 de la LOPD actual. Por una parte, las empresas o entidades o asociaciones que necesitan o deben, digamos, tener un delegado de protección de datos, tienen que, por una parte, designarlo. Tratamiento con una autoridad u organismo público. Tratamiento con una autoridad u organismo público. Y ese organismo público es la agencia. Requerimiento de una observación y vigilancia sistemática a gran escala. Requerimiento de una observación y vigilancia sistemática a gran escala. Tratamiento de datos especiales sensibles judiciales. Eso es un poco para lo que está designado el delegado de protección de datos, ¿vale? Por otra parte está la posición. Es una figura independiente del responsable de tratamiento. Es decir, en una empresa donde está el gerente que manda más, el delegado de protección de datos, si es de la propia empresa, así sea un currito oscuro en un despacho ahí apartado, a nivel de protección de datos manda más que el responsable. Es independiente y el delegado puede obligar al responsable a que haga tal o cual cosa, pues porque lo manda la ley. Punto. Y el responsable, aun siendo el gerente, tiene que obligación de cumplirla. ¿Vale? Participa en cuestiones relativas al seguimiento y cumplimiento de la normativa, que es lo que queremos hacer a la hora de implantar todo el tema de protección de datos. ¿Vale? Y luego sus funciones, ¿cuál es? O sea, ¿cuáles son mis funciones?
informar y asesorar al responsable de tratamiento, supervisar el cumplimiento, cooperar con la autoridad de control y prestar atención especial a riesgos asociados a las operaciones de tratamiento. A más, en la medida en que he diseñado el documento de adecuación y veo de que es importante, y siempre lo hago, este proceso de formación que va implícito a lo que es, digamos, el arranque de todo el proyecto de adecuación a la normativa de privacidad. Código de conductas y rectificación y certificación, perdón. Los códigos de conductas son básicamente, es un poco el cómo poder aplicar estas normativas de privacidad. Las normativas de privacidad básicamente lo hace el usuario final. El usuario final que mete, que da fe altas, bajas y modificaciones y copias y no sé cuántos, es el que realmente es el responsable de que la normativa se cumpla. El encargado de tratamiento tiene que supervisar lo que hacen los usuarios que están bajo su responsabilidad para que esos usuarios cumplan este código de conducta. Pero básicamente, si algo falla, aunque el responsable sea el que se lleve los coscorrones de la agencia, en realidad al final cada cual tiene que ir para atrás y decir, ¿tú qué has hecho? Y el otro, ¿y tú qué has hecho? Hasta que llega al currito, el pobre, pues yo qué sé, qué le ha pasado, ¿me entiendes? Entonces, digamos que todo en esa escalada, en esa escala de responsabilidades, el currito final, pues es posiblemente la persona más vulnerable de todo esto, porque es la que comete, digamos, el error y por él puede producirse todo un gran problema. Entonces, la Comisión Europea y el Comité Europeo de Protección de Datos instan a la aprobación de códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación del reglamento. Es decir, es el de poder para la gente y de forma muy sencilla, pues que sepa qué tiene que hacer pues, para respetar esas normativas. Que al final la pues, son cuatro cosas. No es, todo esto que estoy contando es un larry que debe conocer el responsable, ¿vale? Pero el usuario final, a esto le importa un carajo, ¿vale? Es decir, lo que le importa es que el código de conducta se lo sepa y lo aplique, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos? Pues promoción de un tratamiento leal y transparente, promoción de la ética aplicada a la privacidad, velar por los intereses legítimos, adaptación a las peculiaridades de la organización. No todo, cada cual tiene una forma de manejar los datos, unos en papel, otros en hojas de cálculo, otros en base de datos, otros en la nube, ¿vale? Tienen que conocer el ejercicio de los derechos, la protección de niños y personas vulnerables, reducir las amenazas crecientes derivadas del uso del ciberespacio, otra vez, ¿vale? Y el resultado, pues es un texto adaptado y consensuado y aprobado por la organización como código de buenas prácticas, ¿vale? En la anterior charla, la de los usuarios, termino con ese código de buenas prácticas bueno, que es sencillo y que es lo que de alguna forma, pues cada cual tiene que de alguna forma conocer. Luego eso hay que supervisarlo de alguna forma, ¿no? El cumplimiento de un código demostrado a satisfacción de la autoridad de control, su diseño, desarrollo y adecuación a la entidad. Esos códigos de conducta que si se salen demasiado o parcialmente de lo que es la norma que establece el reglamento o la LPD, dicho antes, es importante que la empresa, si tiene muchas particularidades, pues la empresa lo redacte y se lo distribuya a todos los usuarios para que cada cual tenga ese sota, caballo y rey, vaya, ¿no? Que tiene que tener en función de las peculiaridades de la empresa, de la entidad, de la asociación, ¿vale? Organismo supervisor, pues la entidad acreditada para supervisar el cumplimiento del código, con procedimientos de idoneidad, capacidad y una evaluación continua del cumplimiento. Básicamente esto ya, digamos, ese organismo supervisor no es necesariamente
la autoridad de control. Es, digamos, un organismo interno dentro del organigrama de la empresa, pues que encargado de supervisar eso, si es que es necesario, ¿vale? Y si no, pues no pasa nada. No, en fin, ya digo que en el cuento matrimonial, lógicamente, un código de conducta específico muy peculiar no es necesario. Es decir, lo que es necesario es que los códigos de conducta generales, que ya lo he explicado en la protección de usuarios, pues se cumpla y listo, y la gente lo sepa. Se puede hacer un pequeño, digamos, separata, un pequeño folletito, ¿no? Para que la gente conozca esos códigos de conducta o esas normas, ¿no? De buenas prácticas. Más que código de conducta, normas de buenas prácticas, ¿no? Y luego, lógicamente, se puede revocar el código de conducta, digamos, aprobado por la empresa. La autoridad de control puede revocar la acreditación para supervisar esos códigos, ¿vale? Bien. Certificación de códigos de conducta. Esto ya digo que es sellos de protección de datos. Esto ya, digamos, eso se aplica a empresas pues que son realmente complejas y que de alguna forma pues exigen ese tipo de ampliación de estos temas, ¿no? Es voluntaria y hay organismos certificadores. No es no es la agencia la que la certifica, sino que hay organismos certificadores como AENOR, certifica el tema de calidad, ¿vale? Estamos hablando un poco de algo parecido a lo que es los sellos de calidad, ¿no? Pues igual, los sellos de protección de datos. De empresa que puede dentro ¿cómo se llama?, de su publicidad, ¿no? Puede decir que bueno somos, pues mire, tenemos el sello de protección de datos. Es una especie como de garantía, igual que tenemos el sello de calidad de AENOR o de la Joint Commission americana o lo que sea, ¿no? Pues básicamente esto es lo mismo. No es el caso de encuentros, entiendo yo. Transferencias a terceros y países y organismos internacionales. Aquí hay dos cosas, que es organismos dentro de la Unión Europea y organismos fuera de la Unión Europea. A nivel de organismos dentro de la Unión, esas transferencias, al estar supuestamente todos los países bajo el mismo paraguas legal, que es el reglamento europeo, esas transferencias no tienen por qué causar ningún tipo de problema. Es como si yo transfiero datos de Ávila a Segovia o de Barcelona a Sevilla, ¿vale? Si yo transfiero datos de Madrid a París, como ambos están dentro digamos, del paraguas de la Unión Europea, no debería haber problemas añadidos al hecho de lo que es una cesión o una transferencia de datos. Sin embargo, los países fuera de la Unión Europea sí hay problemas. ¿Por qué? Porque estamos bajo distintos paraguas a nivel de privacidad. Por eso se denomina transferencia internacional aquellas comunicaciones de datos personales entidades fuera de la Unión Europea. Fuera de, no dentro de. Por ejemplo, si hubiese transferencias de datos, que no creo que sea el caso, entre encuentro matrimonial de España y de Francia, pues no hay ningún problema a estos niveles, ojo, ¿vale? Pero si estamos hablando de transmisión de datos entre España y Estados Unidos, ahí sí. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene su Privacy Act, su ley de privacidad, que bueno, aun siendo muy similar a la europea, no a la española, sino a la europea, bueno, pues siempre son distintas, evidentemente, son distintas y tienen particularidades diferentes y habría que hacer, digamos, un protocolo para que esa transferencia se haga con garantías, tanto del país de origen como al país de destino, ¿no? Es lo que se llama el principio de puerto seguro. Es decir, se autorizan las transferencias siempre que el país de destino esté reconocido por la Comisión Europea que garantiza el nivel de protección adecuado bajo la denominación de puerto seguro. Es decir, yo quiero recordar que Estados Unidos en algún momento dejó de ser puerto seguro para Europa, porque, en fin, porque Estados Unidos es Estados Unidos, ¿vale? Lo era, dejó de serlo, no sé si lo sigue siendo ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, Argentina, hay que saber si
digamos, si se hace transferencia de datos a terceros países de la Unión, no, fuera de la Unión, pues son considerados puertos seguros o no. Porque entonces, si no está considerado como puerto seguro, esa transferencia es peligrosa. ¿Vale? Y luego normativas corporativas vinculantes, la autoridad de control aprobará normas corporativas vinculantes de acuerdo a los mecanismos de coherencia. ¿Vale? ¿Qué es todo eso? Casos de encuentro matrimonial, olvidemos, no es nuestra cosa. Como divulgación, como cultura, como tal, que debe tener un responsable de fichero, pues está bien saberlo. Está bien saberlo, simplemente. ¿Vale? Autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos, que se creó con la LUPD, es responsabilidad de cada Estado miembro crear una o varias entidades públicas independientes para supervisar la aplicación del reglamento. Responsabilidad: supervisar a nivel nacional la aplicación coherente del reglamento, cooperar con las autoridades de control de otros países y de la Comisión, etc. Capacidad normativa: tiene capacidad para publicar disposiciones legales a nivel de resoluciones y cualquier modificación posterior que obligue a transponer la norma europea a cada país. Es autónoma, actúa con plena independencia en el ejercicio de sus funciones. Y es autónoma en España. La autoridad en España es la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale? Hay una autoridad europea, lógicamente, es decir, la autoridad española como que está subordinada a la autoridad europea, que es la máxima autoridad en protección de datos formada por los directores de las autoridades de control de cada Estado. Es decir, la responsable, la directora de protección de datos la directora de protección de datos española, pues forma parte del Comité Europeo de Protección de Datos. Y hay un supervisor europeo también como máximo representante. Es independiente en el desempeño de sus funciones y es la función garantizar la aplicación coherente del reglamento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Recursos y régimen sancionador. Es decir, toda ley tiene, lógicamente, el capítulo final de que si no cumples, mal. ¿Vale? Entonces, los recursos. Derecho a recurrir. Todo ciudadano tiene derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos. Y ahí están los artículos para pasarse de ellos. Derecho de tutela. Todo interesado tiene derecho a tutela judicial efectiva contra una decisión jurídicamente vinculante de la autoridad de control. Tiene derecho a la tutela judicial. Bueno, bien. Eh, Son cosas que hay que saber que están ahí, pero nada más. En este modo, vamos, no es de aplicación importante en nosotros. Y contra un responsable, todo interesado tiene derecho a la tutela judicial cuando considere que sus derechos han sido vulnerados y por un tratamiento inadecuado de sus datos. Es lo que digo de que la agencia actúa a instancia de parte. Esa instancia de parte es esta. Es decir, si yo estoy, digamos, si a mí me han tratado esos datos mal, lo han utilizado malamente, yo qué sé, yo puedo ir contra la entidad o incluso contra la persona que sé que ha hecho la trazada correspondiente. ¿Vale? Sanciones. Pues las sanciones son importantes. Y eso ahí está, en el marco del amarillo, todo el tema de las sanciones. Imposición de multas. Es competencia de la agencia de imposición de multas. ¿Cuántas? Pues hay dos tramos. El primero, infracciones serán sancionadas con multas administrativas que oscilan según su gravedad entre 10.000 euros como máximo, tratándose de una empresa de cuya cuantía equivale al 2% del volumen de negocio. Y luego está cuantías en segundo tramos, que son graves, que son multas de hasta 20 millones de euros. No, hemos dicho 10.000 euros, no, 10 millones de euros, primer tramo, perdón. 10 millones de euros en la cuantía del primer tramo y 20 millones de euros como máximo, tratándose de una empresa cuya cuantía equivale al 4% máximo del volumen de negocio. Es decir, en empresas como Telefónica, como Gas Natural, como Naturgy, como
Televisión Española, esas grandes empresas, ojito con pasarse de listas porque las multas son muy importantes. Básicamente, una empresa puede hundirse en la miseria si cometan una infracción de ese tipo, lógicamente, ¿vale? En fin, esperemos que no sea el caso, hasta ahora no ha sido, lo cual nos hace pensar que no estamos haciéndolo demasiado mal, a pesar de no saber de haber implantado el tema todavía. Es decir, ¿cómo se dice? Por ciencia infusa, pues lo estamos haciendo razonablemente bien. Al menos porque no hemos tenido ningún tipo de demanda ni nada. Y esto es un poco lo que quería explicaros a los coordinadores nacionales y a los coordinadores locales con respecto a lo que es el proyecto de implantación de las normas de protección de datos para el encuentro matrimonial. ¿De acuerdo? Pues nada, voy a dejar de presentar y agradeceros pues la atención. No sé si habrá sido extremadamente pesado, porque yo sé, pues, y sé positivamente que ese tipo de exposiciones solamente nos gusta a los que sabemos del tema, a la gente que no sabe y que, bueno, vive felizmente sin conocer todo esto, pues puede resultar auténtico plomazo. Y eso también es cierto, ¿no? Siempre lo he dicho. Yo cuando estaba en los hospitales con esas cosas, pues había gente, había disparidad de opiniones, ¿no? Unos se cagaban en mi padre, que gloria esté, y otros se cagaban en mi madre, que esté también en gloria. ¿Comprendes? Porque claro, es meternos en estos temas, más allá de que la gente sabe que es necesario, que es obligado, que no sé qué, no sé cuánto, pero no deja de ser un petardo. Eso sí que es verdad. Pero en fin, como hay que hacerlo, pues espero que no haya sido demasiado pesado. ¿Vale? Muchísimas gracias y hasta otra.